Vamos a ir a la palabra de Dios. Y la semana pasada Noemí, mi esposa, estuvo compartiendo acerca de fidelidad. Estuvo enseñando que la fidelidad bendice nuestras generaciones. ¿Recuerda esto? Hay que aprender a ser fiel con el Señor en todas las cosas. La naturaleza de Dios es una naturaleza de fidelidad. Y cuando ella estaba compartiendo este mensaje, Dios habló a mi corazón. Y hay cosas que tenemos que aprender acerca de fidelidad, porque la fidelidad activa la bendición de Dios en tu vida. Diga conmigo, la fidelidad activa la bendición. ¿Por qué tengo que ser fiel? Porque la fidelidad hace que las bendiciones de Dios, que lo que Dios ha prometido, se active en tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que ser fieles. Amén. Cuando yo era adolescente, entonces tendría como, 12, 13 años, no, niño, ¿verdad? Cuando tenía 12, 13 años, mi mamá compró una casa en un fraccionamiento nuevo, un fraccionamiento que las casas eran muy baratas, estaban bonitas, tenían un patio grande y estaban las casas bien, y eran baratas y literalmente todo el mundo podía comprar una casa. Me acuerdo, ya no sé cuál sea el equivalente, pero me acuerdo que en aquellos años con 2,000 pesos podían entregarle la casa, le entregaban la casa, las mensualidades eran muy baratas y entonces pues mucha gente, ese fraccionamiento empezó a crecer impresionantemente. Gente de todos los estados de México, de todos los estados de la República Mexicana, empezó a llegar a vivir a ese lugar porque las casas eran baratas. Y empezó a crecer rápido. En 2 años construyeron parques, construyeron escuelas, construyeron mercados, construyeron la iglesia. En 2 años todo está, y estamos hablando de México, usted sabe que eso no pasa. Y todo estaba levantado en 2 años ahí. Y construyeron y pusieron el fraccionamiento. Era tan grande y creció tanto que se llamaba Ciudad Morelos, por el héroe de la independencia de México, y levantaron un monumento, pusieron un monumento grandísimo de ese héroe de la independencia ahí. Y entonces en 2 años ese lugar se convirtió en eso, se convirtió en un símbolo de independencia, en un símbolo de libertad, donde la gente venía y con todos los sueños de su vida, con todo el deseo de tener algo, venía y compraba. Pero justo a los 2 años empezó a suceder algo. Empezó a pasar que las casas empezaron a partir, literalmente, las paredes empezaron a partir, a hacer crack, el piso se partía por toda la sala. No que se agrietaba como cuando el cemento se quiebra, no, el piso se abría y se partía en dos y se veía la tierra. Las paredes empezaban a cuartear, muchas casas se empezaron a hundir, a ir de lado como la Torre Pisa, así que se va y se hunde de lado, así. Y entonces las calles, las avenidas que estaban ahí, las calles, en un momento se empezaron a hundir. Y cuando se hundieron, como cuando había deslaves de tierra abajo y se empezaron a hundir, y las calles se convertían como en cañadas, se veían hoyos profundos ahí y todo era un desastre. Y lógicamente empezaron las demandas y pero la inmobiliaria o la constructora que hizo esas casas, usted sabe, en nuestros países no apareció por ningún lado. Se desaparecieron completamente y todo aquello fue un gran fraude. La gente que había puesto sus esperanzas, que había puesto su dinero, sus sueños, todo se vino abajo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el problema? Cuando empezaron a investigar después de las demandas, se dieron cuenta que las casas no tenían cimientos, no había un cimiento en las casas. Ni siquiera se había escarbado un poco en la tierra para poner las formas para el cemento, ni siquiera eso. El cemento literalmente lo echaron a flor de tierra y empezaron a levantar el lugar donde iban los castillos, que son las columnas que unen las paredes y sostienen el techo. No tenía nada.
deben de llevar cemento, varillas de acero. No tenía nada, esos huecos estaban rellenados con papel de los bultos de cemento. Los arrugaban, los metían ahí, les pusieron poquito cemento arriba para que se viera, y unos pedacitos de varilla arriba, y entonces parecía que todo tenía, pero todo era un fraude, no había nada. Las calles se hundían porque todo el sistema de drenaje y de agua potable, todo era defectuoso, tenía hoyos, y entonces el agua, el drenaje se salía de los tubos y empezó a deslavar, y por eso es que todas las calles empezaron a venir abajo, y todo fue un desastre ahí. ¿Sabe por qué? Porque construir algo con buenos materiales es algo que cuesta, y es algo que no se hace fácil, pero se hace, y cuando se hace es algo que dura muchos años. Pero las cosas que son fáciles, las cosas que fácilmente podemos hacerla, fácilmente edificamos o fácilmente levantamos, entonces todo mundo lo quiere porque es fácil. Y cuando las cosas, a la gente a veces no le gusta pagar un precio, o no le gusta hacer las cosas como deben de hacerse. Pero cuando las cosas fáciles a todo mundo le gustan, pero a veces lo que es fácil, o más bien cuando las cosas son fáciles, a veces nosotros nos encontramos con una ruina, con problemas. La fidelidad es eso. La fidelidad es un cimiento que debe de haber, es una base firme que debe de existir en nuestra vida, en nuestro corazón, porque el orden, la prosperidad y el bienestar de una nación, el bienestar, la prosperidad de una familia, de un matrimonio, depende de la fidelidad. Y en el problema y en la situación que nosotros hemos nacido, que en la cultura que venimos de una cultura de mucha corrupción. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces nomás en mi pueblo eran rateros ahí. No, venimos de una cultura de mucha corrupción. Venimos de una cultura de machismo, donde nos enseñaron, por ejemplo, que el que tiene más mujeres es más hombre. Nos enseñaron, por ejemplo, entramos en una cultura y nos enseñaron que la fidelidad era una esclavitud, que el que se casaba decía ya está casado, pues ya casado, amolado, ya, decía, ya te casaste por las 3 leyes. Y me dije, cuando me dijeron, pues dije, ay, me casé por la iglesia, por el civil. Dije, ¿por cuál otra? Dijo, por la de los tontos, dijo, porque cuando tú te casas, te amolaste. Es más, cuando me casé, y creo que es una tradición, cuando me casé, hasta me cargaron e hicieron algo que le llaman el proceso fúnebre o algo así, y pusieron una música fúnebre y me fueron recorriendo, porque dijo, ya se casó, ya se murió, ya se acabó su vida. Y entonces nuestra cultura tiene ese pensamiento de la fidelidad, que la fidelidad es una carga y la fidelidad es una bendición. Diga conmigo, una bendición. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Diga conmigo, Jesucristo. Diga fuerte, Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Se les acabó la voz? ¿O vienen dormidos? ¿Tan tristes? Quiero darles una buena noticia, que Jesucristo está vivo. El diablo anda exagerando la noticia, y que Cristo está muerto y que se murió. Sí, se murió hace 2000 años, pero al tercer día resucitó para darte vida, para que tengas una vida plena, abundante, llena de gozo, no una vida apática. Di conmigo, Jesucristo está vivo. Y si Jesucristo está vivo, esa vida está dentro de nosotros. Amén. Un aplauso al Señor. No sé por qué. No sé, es un celo que tengo en mi corazón y está creciendo. Pero no sé por qué, por ejemplo, la iglesia, no es el mensaje, pero tengo que soltar, no sé por qué la iglesia va a ver un espectáculo y hace un escándalo, va al fútbol, gol, se levanta, grita, no viene a la iglesia porque hay partido de fútbol.
y hace un escándalo, invita a todo mundo, se pone la camiseta y hace todo. Va a un concierto, al concierto grita, salta, brinca, suda, hace de todo. Y entonces, y va a otro lugar y lo mismo. Y cuando viene a la casa de Dios, viene todo apático, viene todo. ¿Por qué? ¿Sabe que la palabra dice alabar su santo nombre? Dice la palabra que cuando nosotros decimos amén, estamos dando gloria a Dios. ¿Sabe qué quiere decir la palabra alabanza? Quiere decir hacer alarde del Dios que tenemos. Es gritar y decir: mi Dios es grande. No sé por qué se hace cristiano y entonces como que le bajan el volumen y se lo dejan en una rayita. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo gritaba y cuidadito, y no le pusieran ketchup a sus papas, cuidadito, y no, y cuando viene acá viene como gatito. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígale al que está a un lado de ti: no seas así. Tienes un Dios que está vivo y que te dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice: edificaos en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para una morada, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la Escritura dice que Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular es la piedra donde se cimienta toda la edificación. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que la iglesia, nosotros como iglesia, somos cimentados en la roca que es Jesucristo. Él es nuestro cimiento. Y dice el apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo, porque Él es la roca, Él es el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: de ahí cada uno edifica. Entonces, cuando hay un fundamento que es Cristo, cada uno de nosotros va edificando en su propia vida, en su propio ministerio, de acuerdo, dice, los materiales que tú le pongas, pero el fundamento es Cristo. Él es, en Él la iglesia, dice la palabra, es edificada y coordinada, y la iglesia va creciendo. ¿La iglesia va qué? Va creciendo, dice, y nosotros también vamos creciendo para formar una morada, la morada de Dios, para formar una casa espiritual. Entonces la morada de Dios no es el edificio, no es el auditorio. La morada de Dios somos nosotros, y nosotros vamos creciendo como iglesia cuando el fundamento es Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces la iglesia, hay una diferencia entre hablar de iglesia y hablar del reino de Dios. Pensamos que hablar de iglesia, estamos hablando del reino de Dios, son dos cosas diferentes. La iglesia somos nosotros, eres tú, soy yo, los que hemos creído en Jesucristo, y nosotros como iglesia establecemos el reino de Dios donde nosotros estamos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y donde la iglesia está, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, donde la iglesia está, el reino de los cielos se establece. Entonces, para que el reino de los cielos se establezca, tiene que estar el fundamento que es Cristo, para que toda la bendición de Dios, para que todo lo que el reino de Dios representa, y todo lo que el reino de Dios trae en la tierra se establezca. Tiene que haber un fundamento, y nosotros tenemos que estar parados, puesto nuestra vida en ese fundamento que es Cristo. Amén. Ahora, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Diga conmigo: se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llamas de fuego y dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. 13, lea fuerte conmigo. Dice, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces Jesús, que es el Verbo de Dios, dice la Escritura, se llama fiel y se llama ¿qué? Verdadero. Diga conmigo todo mundo fuerte, fiel, más fuerte, fiel. Dígalo 3 veces, fiel, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Ese es su nombre. Y en toda la Biblia nosotros encontramos el testimonio de que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. La naturaleza de Dios es una naturaleza de fidelidad. ¿Usted lo cree? Jesús dice, diga conmigo, Él es fiel. Su nombre es fiel. ¿Vamos bien? Entonces, si Él es fiel y Él es el fundamento, Él es la roca en la que la iglesia, un hijo de Dios, debe cimentar su vida, en la que la nación va a ser bendecida, es cuando la iglesia está cimentada en la roca que es Cristo, y esa roca se llama fiel y se llama ¿qué? Verdadero. Entonces la iglesia, el principio, el fundamento de la iglesia es un fundamento de fidelidad. Diga conmigo fuerte todo el mundo, fidelidad. El problema es que cuando no hay la fidelidad en la iglesia, cuando no hay fidelidad en un hijo de Dios, en una persona, el matrimonio sufre, la iglesia sufre, y la iglesia no es edificada porque no está sobre el fundamento, que ese fundamento se llama fiel y verdadero, que es Cristo. Entonces cuando ese fundamento, nosotros podemos decir, soy creyente, soy cristiano, pero si tú no estás parado sobre la roca que es Cristo, entonces no puede ser edificada tu vida, porque solamente tu vida es edificada cuando tú te paras en ese fundamento, en ese principio que es Cristo, y ese principio se llama fiel y ¿qué? Y verdadero. Entonces todas nuestras relaciones, toda nuestra vida debe de ser una vida de fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, y así es como nuestra vida va a ser edificada. Amén. Ahora, el problema es que provenimos de eso, de una cultura de corrupción. Se nos enseñó a usar a las personas y cuando no las necesitamos, desecharlas. Por eso en nuestros países, por ejemplo, hay un gran problema de gente mayor, ancianos que no encuentran trabajo, que no encuentran un lugar donde estar, porque trabajaron, pero cuando llegaron a una etapa de su vida donde no tenían las mismas fuerzas, donde no hacían, entonces los corrieron, no les dan trabajo en ningún lado, porque esa es la cultura de usar y sacarle a las personas todo lo que pueda, como si fuera un limón que lo exprime, y cuando ya no hay jugo que sacarle, entonces lo tira a la basura. Y entonces nos enseñaron y aprendimos y crecimos en esa cultura, y aprendimos a usar a las personas y desechar a las personas. El padre de los bautistas, que es el príncipe de los predicadores, le llamaban, dijo algo y tenía esta frase. Dice, hay personas que son fieles a ti. Dice, hay personas que no son fieles a ti. Están contigo porque son fieles a la necesidad que ellos tienen de ti. Pero cuando sus necesidades cambian, su fidelidad se muda a otro lado. Es decir, que aprendimos y nos movimos en una cultura donde soy fiel solamente hasta donde me conviene, hasta donde yo estoy recibiendo. Por ejemplo, una esposa es una mujer se casa con un hombre porque hay posibilidades económicas, hay dinero, pero cuando el dinero se termina, entonces se le termina el amor, se le termina todo. Quiero el divorcio, ya no me sirves y mejor me consigo uno que me mantenga y que me dé lo que necesite. Y entonces entendemos y tenemos ese concepto de la fidelidad, de la unidad.
y aprendimos a desechar las personas cuando no nos sirven, y eso no es una fidelidad. El problema es que tiene que haber una desintoxicación de los valores de que este mundo, no valores, de la manera de operar de este mundo. Porque la cultura en la que venimos es una cultura de deshonra, es una cultura de adulterio, una cultura de deslealtad completamente, donde desde que son pequeños a los niños se les enseña la corrupción, donde se les enseña a no ser fieles. Y yo le voy a decir una cosa, es muy pocos. Por ejemplo, yo sí hablo en México, los mexicanos, y no sé los demás países, pero en México realmente son pocas personas, yo creo que contadas las personas que aman su nación, que aman su país y que son fieles a su país. Tenemos otro problema, el pueblo hispano en esta nación, que por la gran necesidad y los problemas financieros, problemas de violencia y todas esas cosas que nosotros sufrimos en nuestros países, dejamos una tierra, dejamos familia y nos mudamos. Diga conmigo, nos mudamos. Nos trasladamos acá para buscar una manera de vivir, buscar cómo mantener a nuestros hijos. Pero quedó un principio en el pueblo hispano de falta de fidelidad, porque hay hombres que se vinieron a este país, dejaron una esposa, un esposo, una mujer dejó a su esposo con sus hijos, llegan a este país y dicen, no, aquí es mejor y hago una nueva vida. Y entonces se busca otro marido, tiene otros hijos y no se vuelve a acordar y aunque se acuerde, a lo mejor por remordimiento se acuerda de ellos. Pero cuando hablo de fidelidad, estoy hablando de responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Se olvidó de la esposa, se olvidó de los hijos. Y escuche esto, hay padres y hay hombres y mujeres creyentes cristianos que se han olvidado de sus hijos, no de los que tienes ahora en tu matrimonio o en la relación que tú estás, sino una relación anterior. ¿Por qué? Porque quedó este principio en el pueblo hispano, que si no me conviene y me va mejor en otro lado, entonces me mudo y me cambio para otro lado. Y entonces por eso el pueblo hispano en este país hoy está en un estado, mañana brinca a otro, se va para acá y deja todo atrás. Ni siquiera voltea a ver lo que dejó atrás, porque ese es el principio que quedó. Lo mismo hace como creyente la iglesia, y no solo la congregación, la iglesia hispana en este país. La iglesia hispana en este país brinca de un lugar para otro, porque si no me conviene, si no me busca, entonces me voy y me mudo a otra iglesia, me busco otra familia, y entonces no me acuerdo más. Y si te vi, ni te conozco, y me voy para otro lado. Y gente anda brincando de aquí para allá. Yo recuerdo, y tal vez haya gente que son creyentes, que recibieron a Cristo en sus países, y se dará cuenta que es diferente. ¿Sabe por qué? Porque la gente en nuestros países, los creyentes, los cristianos, no andan de una iglesia brincando para acá y para allá. Es gente que tiene valores, que tiene principios de reino. Y yo estoy en mi iglesia, y mi iglesia es mi iglesia. Y literalmente gente nace, vive toda su vida en la misma congregación, se muere en la misma congregación, sus hijos y sus nietos, porque es su casa, es su familia. Pero el pueblo hispano en este país tiene este sentir, brincando de un lado para otro, porque esa es la cultura hispana en la que nosotros vivimos, una cultura de deshonra, una cultura de deslealtad. Porque hablar de fidelidad es hablar de honrar el pacto. Diga conmigo, pacto. Pacto pacto es un contrato. Pacto es algo que nos acordamos entre dos partes. Por eso el matrimonio, hay un pacto en el matrimonio. En nuestras relaciones con nuestros padres, en la iglesia, con nuestros hermanos, hay un pacto, debe de haber un pacto de fidelidad. En nuestros negocios, escucha esto. Los mexicanos tienen un dicho, y los hispanos, porque creo que es como que un mal que empezó en México, y el dicho se extiende y se fue para abajo como una ola. Y dice, el que no tranza no avanza. Y entonces no importa
no importa el trato que yo haya tenido contigo, no importa. Si yo veo la oportunidad de transarte, si yo tengo la oportunidad, yo voy a violar ese pacto, voy a violar el contrato. Y antes, yo te voy a decir algo, ahora todo tiene que ser por contrato. Todo se tiene que firmar. Cada palabra se tiene que firmar. Cada negocio se tiene que firmar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez más es la infidelidad. Antes no había contratos. Antes se quitaban el calzado y se quitaban y pactaban y le decía, ahí está mi guarache, ahí está mi zapato, como testimonio, bíblicamente, como testimonio. Así Jeremías, cuando compró una heredad, entonces compró la heredad, se quitó el zapato y le dijo, aquí está como testimonio de la transacción que estoy haciendo contigo. Te estoy comprando la heredad. Los negocios se hacían con una estrechar de mano. Decía, hacemos esto, ok, se daban la mano, se daban un apretón de mano, y ese apretón de mano quería decir, yo voy a cumplir mi parte y tú vas a cumplir tu parte, y eso era suficiente. ¿Cierto o no es cierto? Pero ahora no. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una cultura de deshonor, de deshonra. Hemos entrado, no que hemos entrado, sino realmente salimos. Y nuestra mentalidad y nuestra manera de hacer las cosas tiene que cambiar, porque eso no es el reino de los cielos, eso no es la iglesia. La iglesia, su fundamento es un fundamento de fidelidad y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Hay discípulos que no son fieles con su pastor. Discípulos que no son fieles con sus condiscípulos, o los consiervos no son fieles. No hay fidelidad. No hay fidelidad de los discípulos hacia la iglesia. No hay una fidelidad. Y ese principio tiene que terminarse, porque si no se termina, entonces la iglesia nunca va a ser edificada. Nosotros podemos tener mucha enseñanza, mucha doctrina, mucha teología, pero si no hay fidelidad de nosotros, nunca vamos a crecer espiritualmente, porque dice la palabra que el fundamento es Cristo y la iglesia es edificada y nosotros vamos creciendo. Diga conmigo, creciendo. Entonces, cuando tú creces en fidelidad, tú creces espiritualmente. El saberte la Biblia no quiere decir que has crecido espiritualmente. Creces espiritualmente cuando tú eres una persona fiel. Diga amén, aunque sea por compromiso. Diga amén. Creces en fidelidad, creces, tu madurez espiritual se deja ver en tu responsabilidad, en tu manera de hacer las cosas, en la fidelidad que tú tienes. No puedes decir que eres una persona madura cuando no mantienes a tus hijos. Hello. No puedes decir que no eres una persona madura cuando no pagas tus cuentas. No puedes decir que eres una persona madura cuando tú engañas al patrón y le robas en las cuentas, en las horas de trabajo, en el trabajo que tienes que hacer, en un negocio que tú haces y le metes materiales defectuosos o haces. No puedes decir que eres una persona madura. La madurez se muestra en el carácter de un hijo de Dios. Se muestra en las cosas que hace, que las hace cuando tiene que hacerlas, en el momento que se le dice que tiene que hacerlas. Ahí se muestra la madurez espiritual de los hijos de Dios. Amén. Den un aplauso al Señor. Nos enseñaron a pensar en la fidelidad como una esclavitud. Cuando se casó, se amoló. Tengo que servir a Dios. Una persona dice, es que tengo que hacer esto, tengo que ir acá. Uy, eres esclavo del pastor. Y nos enseñaron que la fidelidad te esclaviza. Por eso hay gente que no quiere tomar compromiso, no se casa, no quiere casarse. Ahora, por ejemplo, hay una propaganda grandísima: no te cases, escucha esto, vive en unión libre. ¿Qué quiere decir unión libre? Es un nombre fancy, elegante, para decir solamente tú vive con ella, vive con él sin ningún compromiso, nada que te ate, ninguna responsabilidad. El día que no te guste, el día que tengas problemas, ojo aquí, pon atención, el día que tengas problemas con ella,
que se ponga, que le salgan llantitas, que le salgan arrugas, que le salgan canas, cámbiatela por una de 15, 14, de 20 años. Por eso no te comprometas. Por eso la gente, los jóvenes no quieren ir al altar, no piensan en el altar porque no quieren compromisos. Porque piensan que el compromiso, el comprometerse, el pensar que tengo que ser fiel, piensa es que voy a vivir esclavizado. Y voy a vivir atado y no voy a poder hacer y no voy a poder vivir. Y está pensando que la fidelidad es una esclavitud. Pero yo quiero decirte algo, que un esclavo no puede ser fiel. Solamente una persona libre que ha sido liberada por Jesucristo, que es una persona que no es una esclava, puede practicar la fidelidad. Y te lo voy a decir por qué. Una persona, por ejemplo, que está atada, que es esclava a la pornografía, no le puede ser fiel a su esposa o a su esposo. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó que si tú miras una mujer y la codicias en tu corazón y la deseas en tu corazón, tú ya estás adulterando en tu corazón con ella. No eres fiel con tu esposo o con tu esposa. Una persona que está esclavizada al trabajo no es fiel con sus hijos, no es fiel con su esposa. Sí, la Biblia dice que para todo hay tiempo, para el trabajo hay tiempo. Y dice, ahí está el tiempo, pero mis hijos necesitan un tiempo, mi esposa necesita un tiempo. Mi esposa no solamente necesita un proveedor, mi esposa necesita un esposo, necesita un compañero. Y cuando una persona es esclava del trabajo, entonces no puede ser fiel con su familia. Cuando una persona es esclava de las finanzas, del dinero, no puede ser fiel con Dios. No le da a Dios lo que le tiene que dar, o no le da a su esposa, a sus hijos. Hay hombres que tienen su propia cuenta de banco y ahí dice, es que estoy ahorrando, pero no le da a su familia, no le da a sus hijos. Y tú llámale como quieras, pero la Biblia habla de infidelidad. Porque diga conmigo, el matrimonio es uno. No lo dice el pastor, Dios lo enseñó. Dejará el hombre a su padre y a su madre para hacer una sola, ¿qué dice? Carne. Entonces, cuando una persona está esclava al pecado, no puede serle fiel a Dios. ¿Se da cuenta? Vive atada. Entonces hay una mentira y pensamos que la fidelidad es una esclavitud en la que tenemos que vivir y que que tenemos que dejar y morir muchas cosas porque estamos esclavos a una persona, porque estamos esclavos a un trabajo, porque estamos esclavos a un ministerio. No puedo vivir, no puedo. Alguien dijo por ahí, no, ahora que no estoy sirviendo, ahora estoy viviendo. Ahora me va bien, ahora la estoy gozando. Es porque piensa que el servir a Dios es una esclavitud y un esclavo no puede ser fiel. Por eso en la Biblia no se habla de infidelidad hasta que Dios sacó al pueblo de Egipto. La primera palabra que usted encuentra de infidelidad es en el cántico de Moisés. Después de que Dios saca de la esclavitud al pueblo en la que eran esclavos a Egipto, y después de que los saca de la esclavitud y los hace un pueblo libre, entonces les habla y les enseña acerca de fidelidad y de infidelidad. Porque una persona en esclavitud no puede practicar la fidelidad. Ojo aquí. Porque la fidelidad solamente puede practicarla una persona libre, que no está obligada, que no está atada, que lo que hace lo hace por amor, que lo que hace lo hace por gratitud. Porque una persona que es libre, o sea, un papel, tú vas y te casas y firmas un papel y eso no te garantiza que tu esposo o que tu esposa te va a ser fiel toda la vida, ¿verdad que no? Aquí es donde deben decir amén. Eso no te garantiza, lo que te garantiza que va a haber una unidad perfecta es la fidelidad en el corazón de uno y en el corazón de otro. ¿Por qué? Porque yo no vivo con mi esposa porque tenga un papel firmado que diga que tenga que vivir con ella. Yo firmé un papel porque legalmente hay trámites que se tienen que hacer, pero un papel a mí no me ata. Lo que me une a ella es el amor que yo tengo para ella. Yo le proveo a ella y yo proveo para mi casa porque los amo y tengo la libertad para poder decidir voluntariamente hacerlo. Eso se trata de fidelidad.
Entonces la fidelidad no es una esclavitud, la fidelidad es diga conmigo, es una bendición. Ahora vamos a entrar en eso. Hay personas, por ejemplo, que le dicen, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 o tengo 4. Ay, pobrecito de ti. No, los tienes que mantener. Y todavía hay hombres y mujeres que dicen, ay, tengo 4 hijos y tengo esto y los tengo que mantener. Los hijos piensan que los hijos o la fidelidad con la familia, la fidelidad, por ejemplo, el darle a Dios es una carga que tengo que llevar. La fidelidad no es una carga. La fidelidad, lo que tú haces, lo haces porque es un principio, es un carácter de hacer todas las cosas correcto y ser fiel en lo que tú estás haciendo. Y ese es el carácter de una persona. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Se nos enseñó a ver la fidelidad como una opción o como una alternativa. Si tú quieres, hazlo, si no, no lo hagas. Si quieres, cásate, si no, no te cases. Si quieres, sirves, si no, no sirves. Entonces la iglesia o los hijos de Dios tienen el entendimiento porque este mundo así lo promueve. Si no te gusta, cámbiate, haz otra cosa. Deja lo que estás haciendo. El mundo te enseña, por ejemplo, lo que estaba hablando. Si no te va bien con tu esposa, entonces déjala y búscate otro marido. Y entonces tenemos el entendimiento que la fidelidad es una opción o es una alternativa de vida. No es una opción, no es una alternativa de vida. ¿Eres fiel o no eres fiel? Si eres fiel, entonces eres bendecido. Si no eres fiel, entonces no eres bendecido. Pero la bendición, la fidelidad no es una opción. La fidelidad es un requisito indispensable en la vida de un hijo de Dios. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Por eso un hijo de Dios, por ejemplo, tú no le puedes decir a Dios, bueno, es que no me conviene hacerlo. O no le puedes decir a Dios, es que no quiero hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento, primero, que a Dios le pertenece todo. Le pertenece mi vida, le pertenece mi familia, le pertenecen mis finanzas, le pertenece mi tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Todo le pertenece a Dios. Y entonces cuando yo tengo ese entendimiento de que todo es de Dios y solamente me ha puesto como un administrador de lo que le pertenece a Él, yo no puedo decirle a Dios, por ejemplo, no quiero tomar responsabilidad o no quiero tomar compromiso y no quiero comprometerme. Cuando dice no quiero compromiso, no quiero comprometerme, es que no hay una fidelidad en el corazón. Diga conmigo, la fidelidad no es una opción. O sea, a ver, vamos a entenderlo. Vamos a aterrizarlo un poco a la familia. Dígame una cosa, por ejemplo, a ver, las mujeres. Le voy a hacer la pregunta a las mujeres. ¿Es una opción para el esposo, para el marido? ¿Es una opción que él puede o no puede comprometerse a mantener a sus hijos o a pagar las cuentas en la casa? Mujeres, ¿es opción o no es opción? ¿Es opcional? Aquí como que no es una opción. No, exacto, es una obligación. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del hombre suplir las necesidades del hogar. Entonces el hombre no puede decir, ay, no quiero comprometerme. Es que no quiero compromiso, no quiero responsabilidad. Escuché esto. Hay hombres que le dicen, ¿para qué lo tuviste? Yo te dije, no te embaraces, ahora manténlo, ahora cuídalo, ahora tú disciplínalo. Y al cabo no es mi hijo. No. Cuando un hombre, una mujer tiene responsabilidad, entonces la fidelidad no es una opción, no es una alternativa. La fidelidad es un principio, es un fundamento en el carácter de un hijo de Dios. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la fidelidad activa, diga conmigo fuerte, la fidelidad activa la bendición de Dios. Escuche esto, hay muchas bendiciones que usted tendría que estar viviendo, disfrutándolas en este momento y no las está disfrutando. ¿Por qué? Porque es la fidelidad la que activa esa bendición en tu vida. Vaya conmigo, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, verso 19 y 20. Voy rápido. Dice,
y te desposaré conmigo para siempre. Otra traducción dice, me volveré a casar contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo ¿en qué? En fidelidad y dice, y conocerás a Jehová. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y los cielos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y el vino y el aceite y ellos responderán a Jezreel. Dice la traducción lenguaje del día, Israel, Israel, pueblo de Dios, escucha esto. Yo volveré a casarme contigo. ¿Por qué dice yo volveré a casarme contigo? No porque Dios haya dejado a su pueblo, sino porque su pueblo lo dejó a él, que era el marido. ¿Me está siguiendo? Pero como Dios es un Dios fiel, aunque el pueblo era infiel, Dios le dice, yo me volveré a casar contigo, porque no importa la locura en la que tú has vivido, no importa lo que tú hayas hecho, no importa que tú me dijiste que no me amas, no importa que tú te hayas ido tras otros dioses, otros amantes que te dieron, y no importa que hoy vengas destrozada, yo me voy a volver a casar contigo, porque yo soy fiel, porque para mí solamente yo tengo un pueblo, le dice, tú eres mi pueblo y no hay otro. Dios solamente tiene una iglesia y somos nosotros, y Dios siempre está ahí y permanece fiel. Dice, yo me volveré a casar contigo y volverá, dice, volverá a ser, y dice, y serás mi esposa para siempre. Ponga atención, como dice, cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Serás para mí, dice, seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de verdad. A ver, todo el mundo diga conmigo, fiel, sincero, lleno de amor, lleno de verdad. Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será. Israel, cuando llegue este día, yo haré que el cielo derrame sobre ti lluvia, sobre la tierra, y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Y ponga atención, dice, así el valle de Jezreel prosperará. Prosperará, diga conmigo, prosperará. Entonces, número uno, la fidelidad es un principio en la unidad, ¿sí? La fidelidad en el matrimonio no es una opción. La fidelidad, sin fidelidad en el matrimonio nunca puede permanecer. Estoy esperando que diga amén. La fidelidad es un principio fundamental en la unidad. Todas nuestras relaciones de pacto deben de ser basadas en fidelidad, porque si no hay fidelidad, no hay prosperidad en esa relación. La relación no prospera, la relación no avanza. Entonces la fidelidad trae consigo prosperidad, pero cuando yo estoy siendo fiel en las cosas que yo tengo que permanecer fiel. Amén. Todas nuestras relaciones, diga conmigo, deben de ser basadas en fidelidad. El ser fiel, ponga atención en esto, el ser fiel implica ser sincero y amar profundamente. Dice, yo me voy a casar contigo y en fidelidad. Y me voy a casar contigo. Por eso cuando uno se casa, uno hace votos y dice, voy a estar contigo, ¿cuánto? ¿3 meses? Sí se la sabe, ¿eh? Dice, voy a estar contigo, ¿qué? Entonces cuando dice toda la vida yo te voy a ser fiel. Toda la vida, como dice aquí la escritura, esto implica, voy a ser sincero. No puedes, ahora, agarra esto. Dice, yo me voy a desposar contigo y yo voy a ser para ti un esposo fiel. Y entonces conocerás a Dios. O en otra traducción dice, entonces me conocerás. Escuche esto, la fidelidad la fidelidad habla de sinceridad y habla de amor. Porque si no eres fiel, no eres sincero con la persona, sea tu esposo, sea tu patrón, sea un hermano en Cristo, sea tu pastor, sea quien sea, tu familia. Si no hay sinceridad, entonces no hay fidelidad en tus palabras. No hay fidelidad en lo que tú haces. Me desposaré contigo en fidelidad, me desposaré contigo en sinceridad y también en amor.
Entonces, entonces la fidelidad es basada en el amor, no es basada en un compromiso, en una carga, sino es basada en el amor que yo tengo. Y cuando yo estoy siendo fiel es porque estoy amando a la persona, y no solamente a tu esposa, a tus hijos, estoy amando a la persona con la que yo estoy haciendo pacto. Por eso soy fiel. Y no necesito exigir las cosas de los demás. Yo soy fiel porque esa es mi naturaleza. Dios dice, yo soy fiel, aunque todos sean infieles, yo sigo siendo fiel, dice el Señor. Yo no cambio. Entonces la fidelidad implica sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. Aprenda esto. El hombre, la mujer, los hijos deben de aprender a ser sinceros. Deben de aprender a abrir su corazón. Los hombres hispanos tienen un problema, el problema de no abrir su corazón, porque fuimos educados en un machismo. El hombre todo lo guarda, el hombre es fuerte, el hombre no llora, el hombre no deja ver sus emociones, y fuimos educados de esa manera, y al hombre le cuesta mucho trabajo abrir su corazón, le cuesta mucho trabajo ser sincero, y las mujeres al revés, hablan mucho, hablan y no escuchan. Y entonces la única manera de que pueda haber una perfecta unidad en la fidelidad es que haya una sinceridad para que se pueda conocer el uno al otro. Diga conmigo, la fidelidad viene por revelación. Yo soy fiel a una persona, yo soy fiel a Dios porque he tenido un encuentro con Dios y he conocido a Dios, y por eso le soy fiel. Soy fiel a mi esposa porque la he conocido en todos estos años, y cada vez más hay más fidelidad en mi corazón hacia ella, porque cada vez nos conocemos más y cada vez nos complementamos más. Por eso hay una fidelidad. La fidelidad viene en una revelación de la naturaleza de Dios. Por eso, si no hay sinceridad, no puede haber fidelidad en los matrimonios. ¿Sí? Hombres y mujeres que caen en problemas de infidelidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía. El problema es que ocultan muchas cosas en su corazón y no se abren con su esposa, no se abren con su esposo. Y dice Dios, yo me voy a desposar contigo en fidelidad. Y dice, y entonces me conocerás porque voy a ser sincero contigo. No te voy a ocultar nada, porque cuando hice pacto contigo lo entregué todo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Estamos aprendiendo de fidelidad? ¿Sí? La fidelidad trae prosperidad. Diga conmigo, la fidelidad activa la prosperidad. Le dijo, yo voy a ser fiel contigo, tú vas a ser fiel conmigo, me vas a conocer, y ahí dice la palabra, entonces yo voy a hacer que descienda bendición del cielo, que produzca, y que tu tierra sea una tierra de prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Los matrimonios necesitan fidelidad para poder prosperar. La iglesia necesita fidelidad para poder prosperar. Tú necesitas ser fiel con Dios para poder prosperar financieramente, porque cuando la prosperidad activa la bendición sobre tu vida. Por eso le dice, me voy a volver a casar contigo, y cuando entremos en pacto, diga conmigo, en pacto, y estemos casados, y entonces me conozcas y yo te conozco, entonces voy a abrir las puertas del cielo, y entonces voy a derramar, y entonces vas a ser una tierra de prosperidad. Pero el hombre se casa y no quiere abrir la cartera. La mujer se casa y dice, yo tengo mi terrenito, tengo mi cuenta de banco, pero aquí tú me tienes que mantener porque tú eres el marido, y tú abres la cartera, pero yo no saco la chequera. No, a ver cuántos hombres dicen amén. Entonces se da cuenta, y cuando hay una verdadera fidelidad, entra en una prosperidad, porque la prosperidad es algo sobrenatural de Dios y está basado en la fidelidad. El matrimonio no puede prosperar cuando no hay fidelidad el uno en el otro, no prospera. Tienes buen trabajo, pero no avanza. ¿Por qué? Porque falta la fidelidad. Amén. Ahora, vea conmigo por favor rápido, Jeremías 2:2. Anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Diga conmigo, así dice Dios. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Digan fuerte conmigo, Dios tiene memoria de mi fidelidad.
Por eso debe de ser fiel. Porque cuando usted es fiel, su carácter es un carácter de fidelidad. Y es fiel en lo que hace, es fiel en todas las cosas. Tal vez la gente no lo mire, tal vez la gente no se acuerde de su fidelidad, pero Dios tiene memoria de su fidelidad. Y dice la palabra que Dios lo recuerda. Y porque Dios recuerda tu fidelidad, entonces Dios trae bendición sobre tu vida. Amén. Entonces diga conmigo, lo que hago, lo hago para el Señor. Del Señor viene mi recompensa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo más le voy a enseñar en esta escritura. Hay 3 palabras o 3 frases muy interesantes que revelan muchas cosas a nuestra vida del carácter, de la fidelidad. Número 1 dice, en pos de ti, es la primera frase, en el desierto, en tierra no sembrada. Diga, en pos de ti. La fidelidad es para toda la vida. Y la fidelidad, tú debes de permanecer fiel en el lugar, en el matrimonio, con la esposa, con tu familia, en tu iglesia, en el lugar donde Dios te dijo que tenías que permanecer fiel. Pero el problema es, dice en el desierto, en lugar, en tierra no sembrada, es decir, cuando no había mucha abundancia. Me acordé de cuál era tu fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque todo mundo habla de fidelidad cuando las cosas están bien. Todo mundo habla de amor, habla de sinceridad cuando hay buenos ingresos en la familia. Todo mundo habla de fidelidad en la iglesia cuando las cosas están bien. Pero ¿sabe dónde se ve el carácter de una persona, de un hombre, de una mujer fiel? Cuando estás pasando por un desierto. Ahí es cuando realmente se prueba la fidelidad. Es ser fiel cuando la mujer es linda, cuando sus ojos son los ojos más lindos de toda la tierra, pero al pasar de 40 años nomás se le mira la mitad del ojo porque está así. O sea, hablo por mí. Entonces dice, no, ahora ya no eres tan bella, ahora no voy a ser tan fiel. Mejor voy a buscar a alguien que me guste, y entonces va dejando la fidelidad. Cuando, por ejemplo, una persona entra en un problema, en una enfermedad, y no estoy hablando que va a venir a tu vida, pero hay casos que así han sido. Cuando entra en un problema de enfermedad o que no puede hacer las cosas, lo deja. Yo no voy a estar batallando con una mujer, yo no voy a estar batallando con un hombre que no sirve para nada. Y entonces, porque cuando las cosas estaban bien, bueno, ese era algo, pero hoy que las cosas entonces ya cambió mi manera de pensar y de mi manera de hacer las cosas. Y Dios recuerda no lo que tú haces cuando las cosas están bien, Dios lo mira, pero donde Dios mira tu fidelidad es cuando se está caminando por un desierto. Una mujer no puede casarse con un hombre o un hombre, escuche esto por favor, porque también hay hombres que lo hacen. Un hombre no puede casarse con una mujer por su herencia, por su cuenta de banco. Y cuando la cuenta de banco desaparece, entonces desaparece el amor, desaparece. Y si te vi ni me acuerdo, se desaparece. No puede ser así. Porque la fidelidad se muestra en un desierto, se muestra en la tierra no sembrada. La fidelidad, ¿sabe por qué dice? Me acordé de tu desposío, de tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes ser infiel con la mujer de tu juventud, la mujer que comenzó en tus principios, cuando no tenías ni dónde acostarla, cuando no tenías más que tus palabras de amor y tus promesas eternas, y le dijiste, en este tapete te voy a amar toda la vida. Y ella estuvo en el tapete contigo, estuvo cuando te corrieron del trabajo, estuvo cuando entraste en depresión, estuvo cuando estuviste en la cárcel, y ella estuvo contigo. Y de la misma manera lo mismo, él estuvo contigo cuando estabas en esa depresión, que subiste de peso, que no querías hacer nada en la vida. Él estuvo contigo en esos momentos difíciles. No puede ser que ahora que las cosas están bien, financieramente estás mejor, las cosas han cambiado o ya no son las cosas como eran antes, ahora lo dejo, ahora lo cambio por otro, lo cambio por otra mejor. Y no puede ser de esa manera, porque Dios donde ve la fidelidad y donde Dios pone sus ojos es en el desierto. Hay discípulos que son discípulos que siguen porque dicen, pos de mí. Hay discípulos que siguen a su pastor solamente cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas no están pintando bien para mí
y creo que aquí creo que aquí no va a haber beneficio para mí, o aquí no estoy sacando, o aquí no estoy brillando, o aquí las cosas son muy difíciles, entonces yo me mudo para otro lado, dejo de estar al lado, porque dice ahí, dice la fidelidad, dice en pos de mí. Hay discípulos que así son. Entonces los discípulos, no sé, los verdaderos discípulos, diga conmigo, verdaderos discípulos, no se muestran cuando las cosas están bien. Algunos son discípulos cuando estaba tu matrimonio mal, cuando necesitabas oración, cuando necesitabas ser liberado, cuando vivías en un apartamento donde había cucarachas, cuando te corrieron, cuando estabas enfermo y estaban orando por ti, entonces ahí sí soy fiel. Pero cuando las cosas se ponen fiel y cuando las cosas se ponen mal y aquí no hay mucho que sacar, aquí no hay mucho que hacer y no me conviene mucho estar aquí y mejor me mudo para otro lado, ahí es donde realmente se prueba la fidelidad. Sabe que los momentos difíciles en una familia, los momentos difíciles en una congregación, es el preámbulo, o es la puerta, o es lo que anuncia las grandes bendiciones de Dios. Pero antes de las grandes bendiciones de Dios, primero Dios prueba los corazones fieles. Y Dios mira a la gente que es fiel, la gente que permanece, la gente que está ahí. Por eso cuando está a punto de amanecer y que las bendiciones de Dios se derramen sobre una casa, sobre una familia, primero Dios prueba la fidelidad. Dios prueba la fidelidad en el desierto. Diga conmigo, la fidelidad es en el desierto. Yo tengo que ser fiel cuando las cosas no están bien. Tengo que ser fiel en las buenas y tengo que ser fiel en las malas. Así dice el Señor. Amén. Diga conmigo, Dios ve mi fidelidad en el desierto. Segunda de Crónicas 34:12 dice: y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y era su mayordomo, dice, Jad y Abid, levita de los hijos de Maris, y Zacarías y Mesulam, hijo de Coat. Escuche esto, para que activasen la obra. Entonces, lo que la obra del Señor necesita son hombres y mujeres que procedan con fidelidad. Porque los hombres y mujeres con fidelidad hacen que la obra del Señor sea activada. Diga conmigo, la fidelidad activa la obra. Escuche, aprendimos, la fidelidad activa las bendiciones. La fidelidad activa la prosperidad. La fidelidad activa la obra del Señor. Por eso cuando usted es fiel en su matrimonio se activa. Hay pastores que no sé qué hacen. Hay hombres que quieren dejar su esposa porque dicen, no es una mujer de Dios, porque no ora, porque no evangeliza, porque no predica como yo quisiera, porque yo tengo un llamado para ser pastor, ser un evangelista, un hombre de Dios. Yo necesito una mujer que esté a mi lado, que esté a mi par y que sea como yo soy, pero no se activa. ¿Sabe por qué no se activa? Porque tú no eres fiel. Porque tu fidelidad activa. Porque tu fidelidad activa. Porque tu fidelidad activa tu familia. La frialdad y la indiferencia de los hijos es la falta de fidelidad de los padres hacia la obra del Señor. La fidelidad tuya hacia el Señor en tus diezmos y tus ofrendas activa las bendiciones de Dios en tu vida. Las bendiciones ahí están, pero se activa cuando tú eres fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Deuteronomio 7. Cuando tú eres fiel en tu trabajo, eres fiel en tu negocio, cuando tú procedes, di conmigo proceder. ¿Qué quiere decir proceder? Hacer las cosas con fidelidad. Cuando tú procedes con fidelidad en tu negocio se activa en el nombre de Jesús. Y se lo voy a seguir diciendo, no importa que la iglesia se vacíe. Si no le gusta lo que le enseño, búsquese a alguien que le endulce el oído y que le diga, vas a prosperar y te va a llover dinero del cielo y que vas a vivir rico toda tu vida y siempre vas a estar contando los pennies para poder salir el mes. Pero escucha esto, si tú no eres fiel en tu empresa, si tú no pagas tus impuestos, si tú no pagas al gobierno lo que debes de pagar, si tú mientes en tus declaraciones, entonces nunca se puede activar la bendición de Dios en tu negocio.
Hay gente que no trabaja su seguro social. Y no trabaja su seguro social para decir no trabajé, y trabaja con otro seguro, o hace las cosas de una manera chueca. ¿Para qué? Para no pagar lo que tengo que pagar. Y entonces cuando usted no procede con fidelidad, entonces no puede ver oh, me está yendo bien, sí, pero si es que me va bien y estoy bien, sí, te va bien. Pero lo que yo te estoy hablando es de algo sobrenatural. Es que cuando tú eres fiel, de una manera sobrenatural se activan esas bendiciones. Tú andas trabajando, andas esforzándote y logras salir adelante día a día, semana a semana. Pero si tú procedes con fidelidad, entras en la prosperidad de Dios. Prosperidad quiere decir que todo queda cubierto y siempre queda algo más. Eso se llama prosperidad. Y entonces, como hijo de Dios, tienes que aprender a ser fiel en las cosas. En tu proceder debe de ser un proceder de fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. Sé fiel en las cosas que haces. Cumple con tus compromisos. Cumple con el contrato que tú hiciste. Y entonces esa bendición se va a activar. Entonces mira esto: tienes el poder de activar la bendición en tu vida. ¿Cómo? Con la fidelidad. ¿Por qué hay tanta seriedad ahora? Amén. Yo le digo algo: ¿cuánto se puede ahorrar a usted? ¿Cuánto se puede ahorrar en mentir en una declaración? Está bien que los hispanos tenemos muchos hijos, pero resulta que ahora tiene 15 hijos. Cuando declara en su declaración y pone ahí cuántos son de familia, son 4 y resulta que tiene 15. Escuche esto: hay gente que presta los seguros de sus hijos para que lo reporte a alguien más, y entonces de ahí me das y de ahí saco dinero. O hay quien dice, préstame tus hijos como si fueran calcetines, o como, ni los calcetines se prestan, al menos los hijos. Préstame el seguro de tus hijos, yo los voy a reportar. Y usted los puede reportar. ¿Y cuánto le dan por cada hijo? $1,000. $1,000 no es nada, se los acaba en una semana. Pero cuando usted procede con fidelidad y cuando hace las cosas con fidelidad, entonces la bendición de Dios se va a activar en su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces la obra necesita hombres y mujeres fieles para ser activado. Apocalipsis 2:10 dice, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Diga conmigo: Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo? Mire, la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero cuando se trata de fidelidad, dice Dios que Dios visita, Dios bendice hasta 1000 generaciones tuyas por tu fidelidad. Esto se sale de todo marco, de todo pronóstico. La fidelidad de Jesucristo sigue bendiciendo generaciones. La fidelidad de Abraham, seguimos recibiendo la bendición de Abraham por su fidelidad. Y entonces tu fidelidad va a bendecir tus hijos, tu casa, tus familias. Escucha esto: por 1000 generaciones. Tienes el poder de romper con la maldición de pobreza, de escasez. Tienes el poder para romper con esa maldición de robo sobre tu familia. Tienes el poder para romper con esa maldición de divorcio, de separación. Tienes el poder para romper con esa maldición de enfermedad en tu casa, en tu familia, cuando tú eres fiel. Porque cuando tú eres fiel, dice su palabra, dice Dios visita tus generaciones con bendición y prosperidad hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: hasta 1000 generaciones. Entonces usted tiene que activarse en la fidelidad, porque de su fidelidad dependen generaciones. Por eso mi esposa la semana pasada les decía: no sueltes lo que Dios te ha dado. Porque si tú sueltas lo que Dios te ha dado, si tú no eres fiel con lo que Dios te ha dado, entonces los que vienen detrás de ti no van a ser bendecidos.
Muchas generaciones, toda esta ciudad y esta nación va a ser bendecido por tu fidelidad, va a ser bendecido por tu fidelidad. Familias enteras van a ser bendecidas, liberadas, restauradas, sanadas, bendecidas por la fidelidad de tu corazón. Por eso cuando tú eres fiel en dar al Señor, en la obra del Señor, miles de almas son bendecidas. Por eso cuando un joven trajo dos peces y unos pocos panes y los trajo ahí, su fidelidad al Señor dio para alimentar a más de 15,000 personas por su fidelidad. Diga conmigo, mi fidelidad bendice generaciones. Apocalipsis, voy terminando. Apocalipsis, me ayuda la alabanza por favor. Apocalipsis 3:3 dice, que pues si alguno de ellos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Di conmigo, fiel hasta la muerte. ¿Sabes? Los problemas y las tribulaciones que hacen es revelar tu fidelidad. Y escucha esto, van a venir momentos difíciles en tu vida, van a venir problemas. Sé fiel hasta la muerte. Porque solamente cuando tú eres fiel hasta la muerte vas a recibir la corona de vida. Hermano, hermana, el camino del Señor no es una trayectoria de un año, de 15 días. No es una trayectoria en lo que Dios me prospera y en lo que Dios saca a mi hijo de esta situación. El vivir con Cristo, el amar a Cristo es una carrera de toda la vida y toda la vida tienes que ser fiel con el Señor. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y el Señor tiene preparado para ti una corona de vida. Amén. Romanos 3:3 dice, léalo ahí, dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, está haciendo una pregunta, dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, hay gente incrédula, la hay. Dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes Dios dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Di conmigo, la fidelidad. Di conmigo fuerte, la fidelidad. Di conmigo fuerte, la fidelidad. Escucha esto. La fidelidad debe de estar en tu corazón, aunque la gente no crea lo que Dios te dijo. Dice que ¿ha habido gente incrédula? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que ha habido gente incrédula. Hay un hombre que ha creído y le ha dicho a su esposa, nuestro matrimonio puede ser restaurado por el Señor, y la mujer no cree. O el esposo se acerca, o el hombre se acerca a Dios y Dios empieza a cambiar su vida, empieza a restaurar su vida, pero los hijos que sufrieron tanto con un padre alcohólico o con los pleitos en la familia o con todo eso, cuando viene no lo creen. No creen que el padre pueda cambiar. Pero dice la palabra, dice, la fidelidad, la incredulidad de otros hará nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. La traducción Lenguaje al Día dice así, y este es el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Este es el mensaje de Dios para ti, y recíbelo. No importa si los demás creen o no creen, no importa lo que los demás digan, lo importante es que tú creas lo que Dios te ha dicho. Porque si tú crees lo que Dios te ha dicho, la infidelidad de los demás no va a ser nula la fidelidad de Dios. Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer, aunque nadie crea. Lo importante es que tú lo creas. Lo importante es que tú lo creas, y si lo crees, permanece fiel. Debes de permanecer fiel con tu esposa, fiel con tus hijos, fiel en tu casa, fiel en tu iglesia, fiel en los dones, talento, todo lo que Dios te ha dado. No importa si Dios te dijo predica, tú predica, aunque la gente no crea, porque las promesas que Dios te hizo a ti, Dios la va a cumplir, aunque la ciudad no lo crea. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando la gente no creía y era incrédula, le dijo, olvídate de ellos, déjalos, yo los voy a exterminar y yo voy a levantar de ti una generación y de ti va a proceder una gran nación. Déjalos a ellos, Moisés, porque no creen. Pero Moisés era fiel, no solamente a Dios, sino fiel al pueblo. Dijo, no, Señor, ¿cómo va a ser así?
no, yo no puedo renunciar a ello. E intercedió por el pueblo. Y Dios dijo, wow. Dijo, ok, mi presencia va a ir con ustedes porque tú eres fiel, Moisés. Porque tú no renunciaste al pueblo, aunque te dije que yo levantaba de ti una generación. Preferiste padecer con el pueblo, entonces todo el pueblo va a ser bendecido por ti. No importa que la gente no crea. No importa si tu esposa no te cree lo que hay en tu corazón. No importa si Dios te abrió el sueño, la visión, y viste tu familia restaurada, cambiada. No importa si tu hijo hoy está en una prisión o tirado en la droga, o si tal vez si es tu esposa. No importa si tu esposo ya no está contigo, pero si Dios te lo mostró, tú tienes que seguir creyendo aunque los demás no crean. Y aunque hablen lo que hablen, Dios no va a dejar de ser fiel con aquel que le cree. Y si tú le creíste, todo mundo puede decir que no, pero tú tienes que permanecer fiel. Por eso Dios prueba los corazones. Antes de hacer algo, Dios te da el sueño, le da la visión a una persona. La gente no va a ver lo que tú estás viendo y no lo va a creer, porque dice la palabra, cosa grande viene pronto, y si yo te lo hablara y te lo dijere, no lo creerías. Por eso Jesús le dijo cuando viene y le dice, había un hombre que murieron, uno era rico, el otro era pobre. Y entonces dice, el hombre rico que no quería nada con Dios fue al infierno, y cuando estaba en el infierno se dio cuenta, es una parábola, y dice, se dio cuenta que sí había un infierno. Entonces clama al cielo y le dice, manda un hombre para que le diga a mis hermanos que sí hay un infierno. Y le dice, si se levantara uno de entre los muertos, ni así lo creerían. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que Dios hace y tiene preparadas para la gente fiel son tan grandes que la gente no le cabe en la cabeza, que la gente no lo puede entender. Pero lo importante es que tú seas fiel a la visión, que tú seas fiel a tus principios, que seas fiel en la fe que Dios ha puesto en tu corazón, que seas fiel con los tuyos. Y así es que Dios va a cumplir lo que Él dijo que cumpliera, porque Dios hace las cosas no porque haya miles y no porque miles estén de acuerdo. Dios hace las cosas aun cuando todo el mundo no está de acuerdo. Dios no deja de ser fiel y de cumplir su palabra, porque ese es el carácter de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sigue creyendo, sigue peleando. Lucas 19:17 dice, y él dijo, está bien, buen siervo. Diga conmigo, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 naciones. Escuche esto. Dios está buscando hombres y mujeres fieles para entregarle las cosas grandes. Pero si tú no puedes ser fiel en lo poco, no vas a tener la autoridad para las cosas mayores. Las cosas mayores requieren una autoridad mayor. Por eso José, aunque sus hermanos lo vendieron y estaba en la casa de Potifar y estaba ahí como un sirviente, él hacía todo su proceder, era un proceder de fidelidad. Cuando la mujer de Potifar lo quiso que se acostara con él, le dijo, no puedo hacerle esto a mi Dios y no puedo hacerle esto a mi Señor, porque él me dijo, todo está bajo tu mano menos mi esposa. Y dijo, y diga conmigo, fue fiel. Y lo acusaron de que había abusado de ella y no lo hizo. Y él permaneció fiel a sus principios. Fue metido en la cárcel. Y como se mantuvo fiel, estando en la cárcel, administró la cárcel, diga conmigo, fielmente. Y cuando estuvo en la cárcel hizo las cosas fielmente. Entonces los llamaron para sentarse en la silla presidencial, en el trono del faraón, para que gobernara sobre toda la nación y sobre todo el mundo conocido. Porque solamente hombres con fidelidad se les puede delegar la autoridad. Diga conmigo, José tuvo que ser fiel a la visión de Faraón. Daniel tuvo que ser fiel a la visión del rey. Y los discípulos tienen que aprender a ser fieles a la visión de su pastor. Porque si tú no eres fiel
en la visión de alguien más, entonces no vas a recibir la autoridad. Tu fidelidad es el preámbulo, es la entrada para que Dios te suelte todo lo que Él ha preparado para ti. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Diga conmigo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando tú eres fiel, diga conmigo: fiel en lo poco, Dios te da lo mucho. Aprende a ser fiel con lo que tienes, a usar lo que tienes, a producir con lo que tienes, y Dios te va a soltar lo mucho. Dios te va a poner sobre mucho. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Gente fiel es gente que vive con gozo. La gente que no es fiel vive gente amargada. Escuche esto: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo le dijo? Entra en el gozo. Cuando tú procedes con fidelidad, te gozas con las cosas que estás haciendo. Te gozas en el servir, te gozas con tu familia, te gozas con el trabajo, te gozas con el cheque, sea grande, sea chico. Te gozas con lo que Dios te da, porque el gozo procede de Dios cuando tú procedes con fidelidad. Pero por eso gente vive amargada, porque hace las cosas sin fidelidad. Y vive amargado, y un amargado siempre vive hablando, siempre vive criticando, siempre vive murmurando. Murmura de su esposa, murmura de su esposo, murmura de su patrón, murmura del pastor, murmura de todo el mundo, porque no tiene gozo por la vida. Porque el gozo proviene en un corazón fiel. Dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hay gente que tiene negocio, tiene empresa y no se goza con lo que tiene. Porque no es el negocio, no es la empresa, no son los bienes, no es el trabajo, no es el ministerio. Lo que te hace entrar en el gozo de Dios es tu fidelidad con el Señor. Dios llena de gozo desde el momento que tú abres tus ojos en la mañana y pones un pie en el piso. El gozo de Dios está en tu corazón. Cuando tú te acuestas con gozo, disfrutando todo lo que pasó en tu día, siendo bueno, siendo malo, porque sabes que aún las malas cosas obran para bien a los hijos de Dios. Lucas 16:10. Ponte de pie y terminamos aquí. Lucas 16:10 dice: y el que es fiel en lo muy poco, diga conmigo: en lo muy poco. Aquí se fue más abajo el Señor. Ya no dijo nada más en lo poco, dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, o en lo muy poco es infiel, también en lo más será injusto, será infiel. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, diga conmigo: en lo ajeno, dígalo fuerte, en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por eso, como trabajador, tú tienes que ser fiel con tu patrón. Si tú quieres tu negocio, tú tienes que ser fiel con lo que no es tuyo, pero estás ahí y tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel en un ministerio tal vez que no es el ministerio en el que vas a desarrollar en tu vida, pero tienes que ser fiel para que Dios te entregue las cosas grandes para ti. Ahora quiero mostrarte algo: que Dios no está buscando gente con talento, que sepa hacer o que pueda hacer las cosas. Dios no está buscando gente que mueva a multitudes. Dios está buscando gente que en lo muy poco permanece fiel. Y si en lo muy poco no puedes ser fiel, no lo vas a hacer en lo más. Por eso las cosas grandes no vienen. Diga conmigo: tengo que aprender a ser fiel. La fidelidad es carácter, es madurez. Y la madurez se adquiere. Y tú tienes la capacidad de ser fiel porque tienes al Espíritu Santo. Tienes que ser fiel en todas las cosas y tienes que ser fiel toda tu vida. Tienes que empezar a prestar más atención
y no ser tan ligero en las cosas que haces, o tan ligero para hablar, o tan ligero para actuar, porque tu proceder tiene que ser un proceder con fidelidad. Todo lo que tú siembras, tú cosechas. Si tú siembras fidelidad, vas a cosechar gente fiel a tu alrededor. ¿Me estás siguiendo? Pero si tú eres infiel, bueno, entiendes el mensaje. Por eso yo nunca me he creído, y siempre le aconsejo a las mujeres, a veces tontamente las mujeres, llega un hombre y les dice: deja a tu marido, o yo voy a dejar mi marido, voy a dejar mis hijos, tiene hijos, los deja, porque te amo más a ti, voy a vivir contigo y vas a ser el amor de mi vida. No te creas. Si no es fiel con los hijos que tuvo, ¿por qué va a ser fiel contigo? Si a ella le juró amor eterno y fue hasta el altar con ella, y ahora le da una patada, a ti te va a dar dos. ¿Sí? Porque ya la aprendió a hacer una vez, ahora la va a hacer mejor. Mi esposa y yo sentimos una carga tan fuerte por las mujeres solteras, mujeres que han sido muy lastimadas, muy dañadas en la vida, hombres también, pero sentimos una carga muy fuerte por las mujeres. Y llegan y se consiguen otro hombre igual o peor que el anterior, y las engañan y las traicionan y no son infieles. ¿Sabes qué es lo que tienes que aprender, hija? Tienes que aprender tú a ser fiel con Dios en tu proceder, y Dios te va a dar el hombre más fiel, que te va a amar, va a ser sincero contigo y te va a proveer, y vas a vivir años de gozo y de prosperidad por la fidelidad de tu corazón, porque la fidelidad atrae fidelidad. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás.